¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspira, sostenga y acompañe nuestras obras, para que todas ellas broten de ti como de su fuente y tiendan a ti como a su fin, por Cristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. San Jerónimo, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar, me gustaría leerles dos fragmentos de este libro, El pequeño camino de las grandes preguntas, del cardenal José Tolentino de Mendoza. Él actualmente es el archivista vaticano y es de los poetas portugueses más conocidos que hay, es de las personas más importantes en el mundo de la poesía, sobre todo, pero también tiene textos de otro orden, de literatura, tiene también textos de espiritualidad, de filosofía, de teología, y pues son como meditaciones que él hace sobre ciertos temas, y me gustaría, pues ya que estamos hablando del deseo y de Dios, dos textos que él tiene acá. El primero se llama Un banco de jardín. Con frecuencia, aquello que nos parece más insignificante revela, para nuestra sorpresa, un interés que al principio no vimos. El paisaje de nuestra vida cotidiana está lleno de cosas así, cosas en las que no reparamos por el ritmo ajetreado que llevamos, pero con las que, cuando nos damos cuenta, comprendemos que estamos en deuda. Por ejemplo, un banco de jardín. Sentados en él descansamos, escapamos por un momento del confuso frenesí, nos abrimos al silencio y a la contemplación, o simplemente nos desperezamos al sol con los ojos cerrados, sintiendo el olor de un tiempo reencontrado. Desde el banco de un jardín, el mundo parece cobrar un aspecto diferente. Abrazamos los márgenes olvidados de la vida. Prestamos atención a las zonas periféricas pero necesarias. Miramos el colorido de otras voces y comprendemos que la alegría se nos acerca como una hoja traída por el viento. Un banco de jardín puede parecer un objeto completamente prescindible. Sin embargo, representa muy bien todas esas cosas que nos ayudan a reorganizar no solo lo visible, sino también nuestro propio modo de ver. A su manera, se ofrece como teatro para construirnos a nosotros mismos. Pienso, por ejemplo, en los bancos de jardín que pintó Van Gogh. Algunos parecen una continuación de la naturaleza, otros un barco, otros una alfombra voladora. En ese texto, el cardenal Tolentino nos está instando a sorprendernos de lo cotidiano, como es un banco de jardín. Algunas veces algunas veces no. Muchas cosas a nosotros se nos pueden volver panorama, paisaje en la vida y no sorprendernos incluso por eso. Yo creo que a nosotros nos falta esa mirada contemplativa en la vida, sentir que todo lo que se nos da
que todo lo que poseemos, tenemos, son un regalo y sentirnos agradecidos por ello. Y el segundo texto que les propongo se titula Soy una pregunta. ¿Quién hizo la primera pregunta? ¿Quién pronunció la primera palabra? ¿Quién lloró por primera vez? ¿Por qué es tan caliente el sol? ¿Por qué morimos? ¿Por qué amamos? ¿Por qué existe el sonido y el silencio? ¿Por qué existe el tiempo? ¿Por qué existe el espacio y el infinito? ¿Por qué existo yo? ¿Por qué existes tú? La escritora Clarice Lispector creó una lista interminable de preguntas como estas. Hay un momento en el que comprendemos que las preguntas nos acercan más al sentido, a la apertura del sentido, que las respuestas. Las respuestas son útiles, sí, las necesitamos para seguir viviendo, pero la vida transforma esas respuestas en preguntas. Y no preguntamos necesariamente por habernos equivocado o por considerar insuficiente nuestra experiencia. La pregunta es la grafía de la exuberancia con la que se manifiesta la vida. Soy una pregunta, decía Clarice. Aun viviendo rodeados de preguntas, las más valiosas son probablemente aquellas que nos acompañan en silencio desde el principio, aquellas que se confunden con lo que somos, como las espinas en el tallo de una rosa o como las rosas que sin sepamos cómo florecen en lo alto de una sucesión de espinas. Deberíamos dedicar más tiempo a escuchar esas preguntas que laten en nuestro interior, enterradas bajo el aturdimiento de los días, silenciadas por el pragmatismo o por el miedo, postergadas para el momento idóneo que después no llega nunca. Con estas dos reflexiones del cardenal Tolentino, me gustaría que nos adentrásemos hoy en nuestro tema, que al final es seguirnos preguntando por Dios, por el deseo, por lo que amamos, por lo que somos. Pues eso es lo que intentamos hacer en este tiempo de formación. Intentar escrutar en el corazón pues lo que nosotros nos preguntamos. Intentar escrutar en el corazón qué es lo inconcluso en la vida. Y eso era lo que la semana pasada habíamos intentado decir hablando del deseo. Hoy vamos a intentar finalizar el numeral 27 y los otros numerales que hablan sobre el deseo. Entonces retomemos. Numeral 27 del Catecismo. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Eso es el numeral 27 que abre la sesión sobre el deseo. Y la semana pasada pues intentamos decir qué era un deseo y lo que hacía el deseo en nosotros como una fuerza que nos lleva al vivir. Entonces retomemos teniendo eso claro. Nosotros siempre tenemos deseos, pero el deseo, y eso fue la conclusión de la semana pasada, también es una fuente de sufrimiento para nosotros, porque nuestra condición desirativa nos hace desear, desear y desear y en ocasiones no concluir.
Y entonces de ahí viene nuestro querer de satisfacerlo todo con cosas contingentes, es decir, con cosas pasajeras. Y a mí me gustaría acá hacer un comparativo con otras religiones. Hay religiones, por ejemplo, como el budismo, que en una etapa afirman que el hombre tiene que hacer negar el deseo para dejar de sufrir. Por ejemplo, ese es un postulado en el budismo. Si yo quiero ser feliz, tengo que dejar de desear. Negar el deseo para ser feliz. Pero el cristianismo es justamente todo lo opuesto. Jesús, que es la revelación del Padre, se consumió todo el tiempo de deseos y murió con deseos en el corazón. Y si no, pensemos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, versículo 14. Miren qué dice Jesucristo. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes. Incluso Jesucristo lo proponía así. Él tiene el deseo de vivir la Pascua con sus discípulos. Este está en el contexto de la última cena. Jesucristo tiene el deseo de comer esa Pascua con ellos. Ese ardientemente y el deseo viene de una palabra que se llama epitimia en griego, que tiene connotaciones del deseo del corazón. Es decir, que está asociado a muchísimas cosas. Incluso Pablo sobre todo lo relaciona con la concupiscencia. El deseo también es concupiscente, por ejemplo, el deseo sexual, por ejemplo. Pero eso no es lo único del que habla el deseo. El deseo, como lo hablamos la semana pasada, es muchísimo más amplio que simplemente eso. Jesús tenía un deseo ardoroso de comer esa Pascua con sus discípulos. Nuestro Dios es un Dios que desea encontrarse con el hombre. Y eso era lo que yo les proponía que cambiásemos la semana pasada. No solo es que el hombre busca a Dios y lo desea, sino que Dios también desea encontrarse con el hombre. Y si no, vean ese texto de Lucas. Dios entonces tiene esa capacidad, la capacidad de dos deseosos, el deseo de Dios y el deseo del hombre. Santa Laura Montoya decía eso en otras palabras. Decía, somos dos sedientos, Señor, yo de alma, tú de almas y yo de saciarte la sed de ti, decía Madre Laura. Somos dos sedientos, Señor, tú tienes deseo de almas y yo tengo deseo de saciarte ese deseo, es decir, darte almas. Algo así es lo que pasa. Y eso es lo que en síntesis nosotros buscamos. Y entonces la oración también se convierte en una búsqueda deseosa de Dios. Es un encuentro con el deseo de Dios que nos ama y que nos desea, que quiere estar con nosotros. Entonces, el deseo es algo propiamente cristiano. El que desea, pues es una persona que vive, e incluso Dios también desea. Pero también tenemos que decir que en ocasiones el deseo puede ser nuestra propia trampa. Puede convertirse también en aquello que lastima nuestro corazón. Podría también en ocasiones uno decir que entonces uno prefiere no desear. Pero entonces cuando uno prefiere no desear, entonces pierde todo lo que es la vida. Porque es que uno no solo desea lo malo, uno también desea lo bueno. Entonces no desear es dejar de ser persona. Porque si yo no deseo, pues yo me desdigo de lo que yo mismo soy. Cuando uno dice prefiero no desear, en el fondo uno está diciendo también que prefiere no amar. Porque aquel que ama, desea. No siempre de la misma manera, pero al fin y al cabo desea.
Entonces es el juego del deseo. Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué tiene el hombre la capacidad de desear? El hombre tiene la capacidad de desear porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y como Dios desea, nosotros también deseamos. Y ustedes se podrán preguntar, ¿pero cómo así que Dios desea? Les pongo un caso. Dios es Trinidad de personas, es lo que nosotros creemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, que en ellos hay un deseo amoroso entre ellos. San Agustín es el que explica eso. El Padre ama al Hijo, el Hijo es amado por el Padre y el Espíritu es el fruto del amor, en otra palabra más técnica, de la expiración entre el Padre y el Hijo. Es decir, que en ellos también hay un juego de deseo, hay una lógica de amor. Por tanto, nosotros somos transitados, trascendidos todo el tiempo por el deseo y por el amor, porque es que Dios mismo, en lo que Él es, está pasado por el deseo. La unidad y la diversidad es el doble polo en el que se desarrolla el amor, tanto el amor divino como el amor humano. Estamos en una continua tensión hacia la unidad, pero hacia la diversidad. Porque si fuéramos uno solo, no habría amor. Entonces uno que tiene que comenzar a pensar ahí, que Dios es alteridad, pero no es unicidad. Y eso lo lleva a uno a comprender el misterio del deseo. Si solo fuéramos uno, no desearíamos, porque el deseo siempre nos hace salir. Pero como nosotros somos pluralidad, diferencia, nosotros tenemos la capacidad de desear. En una palabra filosófica, tenemos la capacidad de la alteridad. Pero Dios, en lo que Él es, Dios es alteridad, es entrega constante de lo que Él es. ¿Y qué nos enseña eso? Que Dios es un misterio de unidad, pero también de diversidad. El amor tiene la capacidad de tener múltiples formas de expresarse. Y esto es lo que produce la dinámica del deseo, que haya alguien diferente a mí. Y eso mismo lo explica pues el misterio de la Trinidad. El hombre ha sido creado por Dios y para Dios, ya lo habíamos dicho antes. Y Dios no cesa de atraer el hombre hacia sí. Y solo en Dios el hombre encontrará la verdad y la dicha que no cesa de buscar. San Juan de la Cruz dice esta expresión: sepa el alma que si ella busca a Dios, más le busca a Dios a ella. Sepa el alma que si ella busca a Dios, más le busca a Dios a ella. ¿Qué está queriendo decir San Juan de la Cruz aquí? Lo estamos diciendo con otras palabras, pero estamos diciendo lo mismo. Que es el misterio de que yo lo busco, pero que al final Él es el que me está buscando a mí. Y San Juan de la Cruz pues nos ha dejado ese tesoro. El deseo de que nosotros podemos encontrarnos con Dios y que, por ejemplo, es la oración la que satisface todo lo que nosotros somos. Porque Dios es el que ha puesto el deseo en nosotros, pero también Dios es el que lo lleva a lo posible. Emmanuel Levinas, un filósofo, dice: lo infinito en lo finito, el más en el menos que se realiza por la idea de lo infinito, se produce como deseo, no como deseo que se apacigua con la posesión de lo deseable, sino como el deseo de lo infinito que lo deseable suscita en lugar de satisfacer. ¿Qué quiere decir Levinas con ese trabalenguas? Que el deseo es un éxtasis que nos conduce fuera de nosotros mismos.
una aspiración para alcanzar un bien, un anhelo que está siempre trascendiéndonos. Y eso nos lo ayuda a entender la etimología de la palabra deseo. La palabra deseo en latín se dice desidere. ¿Saben qué significa eso? Significa tender hacia las estrellas, tender hacia los astros. Eso es la etimología de la palabra deseo en latín. Desidare. Tender, el de, hacia, desidare, el cielo, siderense. Por eso a los de la estrella uno les dice siderenses, los de la estrella. Entonces el deseo está ligado a la sensación y al estrés y al estremecimiento de la separación, de una ausencia y de un vacío. Esta es una condición que nosotros vivimos por nuestros vacíos existenciales, por nuestras carencias. Pero ¿cómo completamos el deseo? Saliendo de nosotros, tendiendo hacia las estrellas, es decir, tendiendo hacia Dios. San Agustín lo dice con otras palabras. Dice él: yo me he dado cuenta de que buscaba a Dios desde el principio, aunque no lo supiese, aun cuando estaba rodando una manzana. Detrás de ese robar la manzana, en esa búsqueda que yo tenía de esa satisfacción o de un liderazgo ante mis compañeros, de ser un líder que salta de la tapia y roba una manzana, detrás de esos errores que yo he cometido en mi vida, en el fondo se escondía un deseo de Dios. Lo que pasa es que me equivocaba por donde lo buscaba. Lo buscaba movido por mi pecado, pero el motor era mi deseo de felicidad. Detrás de esa inquietud estaba mi sed de felicidad, de infinito, mi sed de Dios. No, este es San Agustín en el libro de las Confesiones. Eso lo dice Agustín en su libro de las Confesiones. Traduzcamos eso a nuestras palabras. Todas nuestras acciones no buscan más que saciar nuestro deseo de infinito. Pero no siempre lo hacemos por el camino correcto. Y me gustaría que reflexionásemos esa partecita. Hagamos un examen de nuestra vida. Y yo creo que nosotros podemos decir que todas nuestras decisiones, incluso las más malas, han intentado saciar un deseo. Que quizá no haya sido la correcta, pero que nosotros estábamos siendo buscadores. El deseo nos hace a nosotros buscadores. Nos hace de alguna manera insaciables. Y nosotros necesitamos saciar ese deseo. Lógicamente el tiempo nos da experticia y nos da experiencia. Y uno ya sabe por qué caminos buscar. Pero ahí uno necesita ser consciente del proceso. En ocasiones nosotros nos conformamos solo con la meta, pero no con el camino. Y a nosotros nos toca aprender a valorar el camino de nuestras búsquedas, el camino que nosotros hemos intentado hacer. Porque es que nosotros somos la colección, si se me permite utilizar esa palabra, de todas esas búsquedas. Todas esas búsquedas, todos esos deseos, todas esas ilusiones, somos lo que somos hoy nosotros. Y nos han dado experiencia. Pero cada uno tiene un camino auténtico. Porque es que Dios nos atrae hacia Él, pero con nuestra propia historia de vida. Con lo que yo soy, Él me atrae hacia Él.
siempre lo estamos buscando a Él. No siempre logramos acertar en el camino, pero siempre lo estamos buscando a Él. Todos, todos. Pero seamos conscientes de nuestro camino, porque si no valoramos nuestro camino, pues entonces no valoramos todo el esfuerzo que pusimos en la consecución de esa meta. Valoremos nuestros caminos, nuestras pérdidas. Desde que nosotros le pusimos una categoría moral a nuestras pérdidas, también convertimos los errores en algo malo. Y no necesariamente los errores son malos. En ocasiones hacen parte de nuestro camino, de nuestra condición de libertad, pero de nuestro camino también, de nuestra propia conquista. Es que uno solo es libre cuando uno tiene la capacidad de equivocarse también. Si uno solo hiciera el bien, uno no sería libre. Cuando uno tiene capacidad de elegir, uno es verdaderamente libre. Y yo creo que eso es lo que hay que valorar, que en un momento dado, pues hicimos una opción libre por hacer el bien. Porque yo también podía hacer el mal. Y en ocasiones es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Y es más riesgoso hacer el bien que hacer el mal. Entonces a uno le toca valorar ese camino, ese progreso, de que en ese momento particular yo decidí hacer el bien cuando podía hacer el mal. Pero miren que es un camino en el cual uno va purificando el deseo. Porque los deseos también hay que encaminarlos, enrutarlos. Porque si no, el deseo también nos puede hacer elegir lo no tan bueno. Entonces, ese es el camino. Pasemos al numeral 28 del Catecismo. Nos dice el numeral 28: de múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Dios creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a Dios para ver si a tientas le buscaban y le hallaban. Por más que no se encontraban lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Qué dice este numeral? El hecho de que el hombre sea un ser religioso es una cosa que nos diferencia de los animales. Y eso lo podemos constatar por toda la historia de las religiones, de la historia de las culturas. Por ejemplo, es impresionante observar cómo tenemos estudios arqueológicos que constatan las acciones religiosas desde hace 50.000 años. El hombre tenía manifestaciones religiosas, incluso había una simbología sacra y se descubren verdaderos santuarios rupestres. El hombre primitivo trasciende el sentido de lo útil y de la realidad cotidiana. El hombre primitivo trasciende el sentido y le da una ruptura de nivel. ¿Qué quiere decir? Que el hombre primitivo no solo se dedica a hacer lo que por instinto necesita. Para subsistir tiene que luchar. Para comer tiene que comer animales. Tiene un instinto de supervivencia, se aparea. Esto se puede explicar instintivamente, pero lo que no se puede explicar instintivamente es que enterrase a sus muertos mirando hacia el oriente, mirando hacia el sol, porque identificaba al sol como el ser supremo que le daba la vida, y entonces enterraba a sus muertos mirando hacia el sol. Y eso no se explica
por los instintos animales. No, eso supone una capacidad religiosa, trascendental. Es como si nosotros dijésemos que el hombre desde siempre es capax Dei, una expresión latina que significa capaz de Dios. Tiene una capacidad intrínseca y esto se ha visto, por ejemplo, en las ornamentaciones funerarias, en las formas en que se realizan las sepulturas. El hombre primitivo tenía un sentido del misterio que le fascinaba. Es la admiración del hombre frente a la realidad sobrenatural y que al mismo tiempo un deseo de participar en ese ser superior. El hombre es un ser religioso por naturaleza, porque está dotado de la capacidad de llegar al encuentro con el ser divino, que es una manifestación que hacemos con fuerza y determinación, y es una afirmación muy bien apoyada, por ejemplo, en el estudio del hombre. Pero si nos fijamos, hay autores como Nietzsche que pensaron que lo principal del hombre, que el motor principal, era la voluntad de poder. Pero también un poco antes, Freud había hablado que el motor del hombre es la voluntad del placer. Freud había pasado a que el hombre lo movía el placer y Nietzsche nos dice que el poder. Pero tiempo después, otro psicólogo, Viktor Frankl, un psicólogo de la Escuela de Viena, vino a demostrar que después de todo esto no es tan cierto, que existe una voluntad superior a la búsqueda del placer o a la búsqueda del poder, que se llama voluntad del sentido. Y esa voluntad es la que al hombre lo mueve. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Yo, ¿por qué hago ciertas cosas y no hago esto? Mi vida, ¿por qué tiene sentido? Mi vida tiene un porqué. ¿A dónde voy? ¿Cuál es el equilibrio de mi vida? ¿Qué le da sentido a mi vida? ¿Qué sentido tiene el amor? ¿Qué es el amor? Yo soy amado, yo amo. Un hombre tiene mucho más placer en su vida, mucho más poder, pero no necesariamente eso quiere decir que su vida está equilibrada o que él se siente feliz. No porque tenga poder o porque tenga placer quiere decir necesariamente que soy feliz. Un hombre puede ser austero y humilde y ser feliz porque tiene sentido su vida. Entonces, ¿qué dice Frank? Viktor Frankl descubre que lo que es verdaderamente esencial en el hombre es el sentido, no el mucho poder que tenga o no el mucho placer que uno pueda obtener, sino que lo que verdaderamente se ancla en nuestra vida es el sentido. La voluntad del sentido es psicológicamente la explicación de que el hombre es un ser religioso, precisamente porque tiene preguntas religiosas que le afianzan en su sentido de la vida. Dando respuesta a esto, ¿qué le da sentido a mi vida? Una persona religiosa puede decir Dios. Dios le da sentido a mi vida. Y ya después uno comienza a desenglobar eso. Dios le da sentido a mi vida porque Él me creó, porque Él me acompaña, porque Él me salva, porque Él me perdona, porque Él me ama. Pero ven que todo eso lo único que hace responder es la pregunta del ¿por qué yo existo? Es decir, ¿qué sentido tiene mi vida? Y ahí me gustaría que nos detuviésemos, porque en ocasiones uno puede pensar y a uno le pueden decir que nosotros somos religiosos porque otras personas nos lo enseñaron. Sin duda, nosotros somos religiosos porque otros nos enseñaron. Uno no nace rezando el Padre Nuestro, eso es cierto. Pero eso no quiere decir que en el fondo de nosotros no haya una pregunta
sobre quiénes somos y para qué existimos, o qué hay después de la muerte. Los antiguos comenzaban a mirar el cielo y se sorprendían. Y comenzaron a descubrir que era algo externo a ellos que les daba sentido a su vida. Ahora les proponía el ejemplo de las honras fúnebres. Ustedes pueden buscar eso, los arqueólogos pueden dar fe de eso. Los rituales que hacían cuando una persona se moría solo se pueden entender desde una clave religiosa. No católica, es cierto. Yo acá estoy hablando del hecho religioso. Yo acá no estoy hablando de la fe católica, pero sí del hecho religioso. Yo necesito a otro con O mayúscula. Yo necesito a otro fuera de mí. O los rituales que hacían los antiguos cuando se trasladaban de un lugar a otro para que el terreno fuera fecundo. O las ofrendas que se hacían en agradecimiento a las divinidades porque los habían bendecido con la lluvia y con el buen clima. ¿Eso qué habla? Habla de un hecho religioso, que nosotros somos religiosos y que en muchas culturas aún lejanas siempre tienen ese punto en común, el hecho religioso. No creen en el mismo Dios, es cierto, pero siempre encuentran la expresión de su vida fuera de ellos. Entonces, nosotros somos católicos, sí, pero nosotros dentro tenemos una pregunta existencial que solo nos la responde Dios. Eso es lo que yo les quiero hacer conciencia, de que desde siempre en la historia Dios ha estado como algo fuera de nosotros, pero que le da sentido a mi vida. Lógicamente nosotros que somos cristianos creemos que Jesucristo es la revelación del Padre, pero mucho antes de Jesucristo ya había una inquietud por la espiritualidad, por la religión, de diversas maneras. Ya había una pregunta por ello. Y si no, en la misma Biblia uno lo ve, que antes de Yahvé pues ya habían otras expresiones religiosas. En Egipto, en Mesopotamia, en China, en nuestras culturas antes de que llegaran las colonias españolas, también habían expresiones religiosas. O en las pinturas rupestres se ven manifestaciones de Dios, que lógicamente con el tiempo nosotros hemos ido purificándolas. Pero eso no quiere decir que nosotros somos religiosos porque otros nos lo metió en el corazón o porque desde niños nos hablaron. No, también nosotros por naturaleza tenemos una inquietud, algo existencial que nos reclama salir de nosotros mismos y creer que hay alguien que nos está sosteniendo. Que lógicamente nosotros ahora decimos es Dios, pero que todos en el corazón tenemos esa inquietud. Catecismo en el numeral el catecismo en el numeral 2566 dice esto: el hombre busca a Dios. Por la creación Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia. Coronado de gloria y de esplendor, el hombre es después de los ángeles capaz de reconocer que glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra. Incluso después de haber perdido por su pecado su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su Creador. Conserva el deseo de aquel que le llama a la existencia. Todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda existencial de los hombres. Y por ejemplo, si ustedes se fijan, en esta última expresión de Hechos de los Apóstoles
pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, esa no es una expresión católica ni cristiana, eso es una expresión griega, del panteón griego. Pablo es el que está hablando en este contexto. Y Pablo está en el Areópago y ve esa expresión y les dice, ese Dios en el cual vivimos, nos movemos y existimos, se llama Jesucristo. Pero esa expresión no es cristiana. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? De que el deseo de Dios está desde siempre en nosotros. Listo. (2566) El hombre busca a Dios. Y entonces explica esto. Todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres. El hombre es religioso por naturaleza. Ahorita vamos a ver eso, vamos a ver las diferencias de eso. El catecismo intenta explicar eso, ahorita lo intentaremos ver y si no lo vemos hoy, lo vemos la próxima semana. Pero vamos a intentar desenglobar esa pregunta. Este texto de Hechos de los Apóstoles, Hechos 17, 27, habla de que el hombre ha sido creado para que buscase a Dios. Y uno se da cuenta que ha sido siempre así. Y descubrimos distintas culturas que a veces han identificado a Dios a tientas, como un ciego que no ve. Y según va tocando, se imagina eso que toca en las dimensiones. Y es por ello que las diferentes culturas han identificado fenómenos naturales como Dios. Un volcán, el sol, la energía, el agua. Pero todos estos fenómenos de la naturaleza uno los puede confundir con Él, pero no es Él, es creación de Él. Otras veces no fueron fenómenos de la naturaleza, sino determinados personajes de gran autoridad que eran divinizados. Por ejemplo, el emperador, que era considerado hijo del sol. Equívocamente a tientas, sin saber lo que ellos eran, pues al final terminamos purificando nuestras ideas, pero intentando decir quién es Dios. Las culturas han ido purificándose y entendiendo que Dios está más allá de la naturaleza y del hombre mismo. Y las más avanzadas han entendido que Dios es un ser espiritual, invisible y trascendente también como ha hecho al hombre y a la naturaleza, pero poco a poco hemos ido nosotros purificándola. También en la historia necesitamos decir que han existido varios dioses, que nosotros llamamos politeísmo, y en las culturas más modernas ha ido llegándose al monoteísmo, es decir, un solo Dios, como el cristianismo. Pero estamos en un punto que para pasar al monoteísmo y dejar el politeísmo o el panteísmo fue necesario un hecho, la revelación. Cuando el hombre deja de ser politeísta o panteísta, me explico, politeísta, muchos dioses, panteísmo, ver a Dios en todo, listo, politeísmo, panteísmo. Cuando el hombre hace ese salto del panteísmo y del politeísmo al monoteísmo, es decir, un solo Dios, cuando Dios habla, es decir, cuando Dios se revela, cuando Dios dice quién es Él. Por eso es que no podemos juzgar las culturas antiguas que tenían muchísimos dioses. ¿Por qué? Porque ellos no sabían que solo había un Dios. Es eso. Pero Dios también hizo un proceso con ellos. Entonces, para hacer ese salto del politeísmo y del panteísmo al monoteísmo fue necesario Dios. Es decir, que Dios hablara al hombre y le dijera quién era Él. Entonces, esta revelación de Dios nos ha ayudado a descubrir quién es Dios. Antes
nosotros nos confundíamos en muchísimas cosas para decir quién es Dios. Y si no, ustedes piensen en el mundo egipcio, que consideraban al emperador Dios. Y por eso le hacían los mausoleos que le hacían, porque eran considerados o Dios o hijos de la divinidad. Pero miren que poco a poco nosotros fuimos purificando nuestra concepción. Lo que nosotros creemos hoy es fruto de muchos años, no es fruto de un instante. Las personas intentaron comprender y comprender y comprender hasta que Dios les dijo, este soy yo. Este buscar a tientas, como dice el texto, es un indicativo del deseo, de la sed, del hambre que tenemos nosotros de Dios. En teoría uno podría decir, si Dios nos ha creado, no parece que tenía que ser tan difícil llegar a conocerle, porque al fin y al cabo las criaturas deberían demostrar a su creador. Pues es verdad, en teoría es sencillo que un hijo conozca a su padre, que una criatura conozca a su creador, pero en la realidad no siempre es lo mismo. La historia del hombre apartado de Dios, que se ha oscurecido en sus razonamientos, hace que lo que sea sencillo pase a ser complicado. El texto bíblico dice, por más que se encuentre lejos de nosotros, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios está mucho más cerca de lo que siempre hemos supuesto. El hombre ha estado siempre buscando y mirando y pensando que era un volcán, un astro, un sol. Y resulta que Dios está en mí, en ti. Dios es más sencillo de lo que nosotros hemos pensado. Es más cercano, es más fácil llegar a Dios que lo que siempre hemos pensado. Pero lo que ocurre es que nuestra complejidad, propia de nuestra condición carnal y de nuestro pecado, nos lo ha hecho difícil de comprender. Nosotros hemos pensado equivocadamente que Dios, como un ser infinito, tiene que ser un Dios complicadísimo. Porque hemos pensado que las personas inteligentes tienen pensamientos que yo no llego a entender. Pero Dios no es un filósofo complicado para entender. Dios no es complicadísimo. Nosotros podemos llegar hasta Dios. Dios es sencillo, Dios es simple, Dios es infinito, sí, pero Dios no es complicadísimo. No nos falta inteligencia, nos falta conversión, nos falta que nuestro corazón sea más sensible a quién es Dios. Nos falta a nosotros conocerle fácilmente. Solo cuando nosotros somos como un niño que se deja arropar en los brazos de su padre o de su madre, conoceremos realmente quién es Dios, que Él es sencillez, que Él es amor. Amén. Bueno, ya son las 10:30, entonces terminamos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes de los que hoy hablamos? ¿Qué les quedó resonando de lo que hablamos hoy? Exactamente, exactamente. Exactamente. Dios quiso esconderse en el corazón del hombre, es verdad. Ajá. Exactamente. Exactamente, nosotros hemos complejizado muchísimas cosas, pero no necesariamente porque es complejo
no porque nosotros lo hemos complejizado quiere decir que eso es complejo. Yo no sé, yo creo que también en algunos momentos de la vida alguna persona nos ha explicado unas cosas muy complejas con palabras muy sencillas. Uno de mis profesores de filosofía, el doctor Gonzalo Soto, decía que solo alguien que domina verdaderamente un tema es capaz de ponerlo complejo en palabras sencillas. A veces nosotros complejizamos las cosas porque ni siquiera nosotros mismos las entendemos. Solo cuando uno domina el tema, pues uno es capaz de hacerlo asequible a todos. Pues no sé, los profesores de matemáticas en ocasiones le quebraban a uno la cabeza, pero de pronto llegaba un profesor que lo hacía todo muy sencillo y muy dinámico, o no sé. Por ejemplo, yo sé tildar diacríticamente porque una profesora mía me enseñó con una canción a tildar diacríticamente, que es un tema muy complicado del español, pero ella lo hizo sencillo, lo hizo fácil, lo hizo asequible a un peladito de sexto. Entonces, quizá eso es lo que nos pasa también a nosotros con Dios, que nosotros le hemos complejizado demasiado cuando Él en realidad es más sencillo de lo que nosotros pensamos. Pero quizá lo que es sencillo para nosotros no es apetecible. A nosotros hay veces nos gustan las cosas complejas, pero esa también es nuestra condición carnal. Hay veces lo que es sencillo no nos atrae. En cambio, lo que es complicado nos atrae mucho. Pero Dios es más sencillo y más asequible de lo que nosotros pensamos. ¿Alguna otra resonancia? Pero que al final todo es una búsqueda. Pero eso no quiere decir que uno ya sabiendo cuál es el camino que tiene que buscar y uno se desvía, pues ya ese sí es el problema de uno, ¿cierto? Si uno ya sabe cuál es el camino y usted se va por otro camino, pues usted verá qué hace. Bueno. Esa es una de las pruebas de la existencia de Dios, después la vemos. Si apenas vamos en el numeral 28, todavía nos falta bastante tela por cortar. Bueno, yo los invito a que concluyamos, a que le agradezcamos a Dios por este espacio de encuentro, porque Él sabía hacerse cercano para nosotros, Él sabe salvarnos, que nuestro corazón siempre lo desee a Él. Pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de amarle todos los días, que nosotros descubramos su presencia en nuestra vida, su sencillez y su simplitud en nuestra vida, que nosotros lo veamos cercano, nunca lejano e indiferente, sino que nosotros hemos sido fruto de su amor y que siempre vamos hacia Él de nuevo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.